Está Alejandro Katz. Yo decía, me interesaba mucho hablar con él del tema este de la grieta y la percepción que ha habido después del atentado. Mirá estas encuestas, Alejandro. Una es de Subán Córdoba, que suele encuestar para el peronismo. ¿Qué aprobación tiene usted del gobierno nacional? Bueno, 70% negativa, 30% positiva, ¿no? Lo que decimos, hay más de 2/3 de la población que está enojada en contra del gobierno, decepcionada, como quieras llamarlo. La visión del futuro, ¿qué dirección va el país? Ahí es peor todavía, ¿no? Más del 70% dice el país va mal, muy mal, y apenas un 20%, digamos, un núcleo duro del gobierno dice que va en la dirección correcta. Pero lo que más me interesaba es esto, respecto a qué sector cree usted que tiene más responsabilidad en sembrar el odio. Bueno, lo pone en primer lugar a casi 37% del gobierno nacional, después medios de comunicación y periodistas, 12% Juntos por el Cambio. Es decir, por eso yo digo, acá hay un problema básico que es que el gobierno tiene un problema, que toda la sociedad está enojada con la política oficial y esos sesgos se confirman. Y esto lo cruzo con esta otra encuesta de Giacobbe, ¿no? que el otro día decía esto. Digamos, lo que ocurre con el atentado es que confirma todos los sesgos previos, ¿no? de la sociedad. Le preguntan a la gente sobre el atentado y un 17,5% responde, perdón, voy a ponerme los anteojos porque no llego a verlo, un 17,5% responde fue organizado por la oposición, el núcleo duro. 15,9% es obra de un loco suelto, 65% es un montaje del kirchnerismo. Que yo decía es un poco, nada, los 2/3 que están muy enojados, muy en contra del gobierno, ¿no? Más allá de que la justicia ya ha determinado que no es ningún montaje, que efectivamente hubo un intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no se sabe bien es si se reduce este grupo en particular o hay algo más extenso atrás. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica muy impactante, ¿no? en la cual está la política argentina? A ver, Maxi, creo que hay 2 o 3 niveles de análisis diferentes. El primero es, si bien, la grieta y los efectos sobre la política y sobre la economía es un fenómeno que tiene ya tiempo entre nosotros y que no es exclusivo de la Argentina. Es quizás más agudo en los Estados Unidos, más agudo en Brasil, se ve en numerosas ciudades europeas, etc. Acá tiene un efecto que es importante y que ha dificultado hasta ahora la cooperación entre fuerzas políticas para, como dice muy bien Marina, alejar el horizonte. Nuestro horizonte está colapsado, nuestro horizonte no va más allá de una semana. Los niveles de incertidumbre son muy altos y es muy difícil organizar la vida económica, la vida política y la vida social en esas condiciones. Y por supuesto la vida individual. Ahora, yo creo que hay otra dimensión que está apareciendo ahora y es el efecto de la designación de Massa en el gobierno. Massa ha cambiado un poco la expectativa, en principio, de los actores económicos. Lo vemos en la capacidad de acumular reservas, en la posibilidad de alejar a la sociedad del precipicio, que era posiblemente la situación más temida, en la convalidación del acuerdo con el fondo, etc. Me parece que ahí apareció algo de lo que no se está hablando todavía, pero que reconfigura un poco el escenario, y es no voy a decir el fin de la grieta, ni mucho menos, pero la moderación de la grieta por la aparición de un actor que lleva adelante políticas de concertación sin decirlo de ese modo. Quiero decir, lo que está haciendo Massa no es muy diferente de lo que quería la oposición que se hiciera en este contexto. Todos están esperando un plan de estabilización que en este contexto no es posible. No es posible hoy un plan de estabilización técnicamente consistente porque no hay recursos económicos, financieros, políticos, de tiempo, etc. Pero lo más que se puede hacer es lo que se está haciendo. Y la sociedad está mirando eso con interés, porque el fantasma de la caída era muy terrible hace un mes y medio, hace 2 meses.
Yo creo que la oposición no está reaccionando adecuadamente porque no está viendo la reconfiguración del escenario político, no está viendo que el camporismo se empieza a retirar del primer lugar de la enunciación política, que Cristina Kirchner está en estos días particularmente silenciosa como consecuencia posiblemente del atentado, pero que antes hablaba de lo jurídico, no estaba hablando de lo económico, le dejó la cancha más en lo económico. Y yo creo que la oposición sigue pensando que Cristina sigue siendo el adversario prioritario y me da la impresión de que el oficialismo ha decidido que no lo sea. Creo que eso podría ser una oportunidad. Voy a hacer una aclaración. Massa es una persona que me provoca una profunda desconfianza y un profundo rechazo intelectual y ético. Profundo. Y creo que sus ideas del país consisten en la administración de la degradación, no en encontrar alternativas creativas, inteligentes, etc. Pero no nos olvidemos de que la sociedad estaba mirando como opción una crisis mucho más profunda que la de 2001. No estaba mirando como opción un futuro promisorio y viene un señor mediocre y bastante cínico a ofrecer soluciones de tercera o cuarta categoría. Creo que si el clima macroeconómico no se estabiliza, pero se tranquiliza, hay que empezar a discutir otros temas, no la inflación, sino otros temas. Y el tema fundamental es el estilo de desarrollo que este país tiene que tener. Ahora vuelvo al punto que vos estás planteando respecto a lo que ha mostrado, digamos, este periodo con Massa en el Ministerio de Economía es la plasticidad del peronismo que la conocíamos, desde Menem y demás, pero también del kirchnerismo, para poder aplicar en un plan y en un discurso que Massa lleva a fondo exactamente lo contrario de lo que decía Cristina. Porque lo que decía Cristina era la espiralización, era la crisis total. Y uno dice, bueno, pero la verdad lo podrían haber definido antes, porque Massa, si se quiere, está a la derecha de Guzmán. Y además está en una tónica mucho más eficiente para implementar el acuerdo con el fondo de lo que era Guzmán, que tenía que ir a consultarle a Alberto Fernández, que a Cristina, que ver a los gobernadores. Massa va y lo define directamente con Cristalina Georgieva. Por eso decíamos, ¿qué necesidad Alberto Fernández de ir a reunirse con Cristalina Georgieva? Ya tiene todo cerrado con Cristalina Georgieva. Lo cerró con Massa, no le cambia absolutamente nada verlo al presidente, porque sabe que el poder hoy no pasa por ahí. Ahora, la pregunta que te hago es, está claro que el peronismo está buscando llegar a la elección del año que viene. Es decir, que no es poco, digamos. En la Argentina está buscando su propia balsa. Es decir, le pidió ayuda a la oposición cuando le votó el acuerdo con el fondo. Está construyendo una balsa. Bueno, tiene que concluir el mandato constitucional y ver si tiene... Ahora, ¿cuál es el incentivo de la oposición para sentarse en una negociación en este momento con el gobierno, cuando tenía ese 70% de la población enojada con el gobierno? Yo no sé si hay un incentivo para la oposición. Separemos el incentivo de la responsabilidad. No, bueno. Pero, efectivamente, no sé si hay un incentivo. Creo, de todos modos, que... El incentivo, en todo caso, puede ser, si estás tan seguro que vas a ganar, ¿cómo vas a gobernar a partir del 10 de diciembre del 2023? Pero yo veo ahí un problema, y es, sin duda, las cifras que vos mencionabas hace un rato, 65% de opciones contrarias al gobierno, fuertemente contrarias al gobierno, no tenemos que olvidar que ni el peronismo es un partido ideológico y homogéneo, ni la sociedad es una sociedad ideológica y homogénea. La sociedad está muy enojada con lo que los funcionarios del gobierno han venido haciendo. Pero eso no quiere decir que condena por igual a todas las alternativas que emerjan del peronismo. Es decir, Massa, que es un tipo con mucho rechazo social históricamente, si equilibra las cosas durante este año, puede convertirse en una figura atractiva cuando no hay en la oposición liderazgos atractivos y la oposición también viene de ejercer el fracaso. Es decir, la sociedad está enojada con los resultados de este gobierno. Es decir, como estuvo enojada en su momento con Macri, con el 2 años de recesión y 50% de inflación. Y asocia los resultados con Alberto Fernández y con Cristina Fernández, no necesariamente con Massa.
Y la oposición no está viendo que el incentivo para discutir con Massa es que de pronto puede ser Massa el tipo que capture un cierto, no voy a decir entusiasmo, sería un poco exagerado, pero capture una cierta benevolencia social porque evitó el fracaso, porque salió de la crisis, porque terminó con un discurso confrontativo del que la gente mayoritariamente está harta, verdaderamente harta, y es el tipo que no está discutiendo en la primera fila del conflicto. Es el tipo que vino y muestra qué está haciendo. Y es cierto que la situación macro es tremendamente frágil, pero si uno habla con empresarios poderosos y pequeños, les está yendo muy bien y están invirtiendo mucho. Los sindicatos no están confrontando porque saben que el riesgo hoy es... Que se dispare el desempleo nuevamente. Claro, es salario contra empleo y la prioridad es conservar empleo. Entonces, los bancos no lo están viendo mal. No veo que haya actores colectivos que vayan a empeñarse en desactivar un escenario muy precario, pero que posiblemente sea el menos malo de todas las alternativas. No, y como vos planteás, digamos, todo el establishment económico, local e internacional, está diciendo, bueno, ¿cuál era el programa que tenía la Argentina? ¿El acuerdo con el fondo? Va a ser exactamente el mismo acuerdo con el fondo que va a seguir el próximo gobierno si gana la oposición internacionales, vos lo señalás muy bien. ¿Qué capacidad hay de cumplimiento de esto, de poder político? Por eso, ahí hay una oportunidad de acercar, digamos, ¿sí? Estas van a ser la reforma de fondo que hay que hacer y demás. Entonces, yo creo que Massa puede haber una administración. Massa hace lo que hace por ambición y por interés, no por convicción ni por principios. Pero está creando, lo que ocurre, está creando la condición para que sectores de la oposición se sienten con el gobierno a conversar, que traten todos de llevar las cosas a un escenario de moderación y de diálogo, que aseguren una transición ordenada, porque los costos de una transición desordenada que señalaba Marina y que señala sistemáticamente Marina, y que hemos visto al final del gobierno de Macri, cuando Macri pierde las PASO, la devaluación del peso argentino es mayor proporcionalmente que la devaluación de la moneda afgana cuando cae Kabul. Esa es la capacidad de destrucción. No, y al peronismo lo que le pasa es que por primera vez se encuentra en una situación inversa a la que se encontraba, por ejemplo, Alfonsín cuando Guido Itela y Cavallo decían en Washington que no iban a cumplir la deuda y que había que devaluar. Entonces creo que hay que neutralizar a los actores más... No con el acuerdo con el fondo, que obviamente la oposición no lo va a rechazar porque lo votó y además es un poco lo que piensa Juntos por el Cambio, pero con la deuda en pesos. Es decir, Massa ha logrado despejar todos los vencimientos hasta agosto del año que viene, que es lógico, porque si no estaríamos todos los meses viendo los vencimientos y presionando sobre la brecha. Pero, bueno, Juntos por el Cambio llega a decir en agosto del año que viene, mire, si nosotros nos ganamos, esto hay que reperfilarlo y demás, y no tenés forma de estabilizar el tipo de cambio en la Argentina. No tenés forma. Obviamente sería algo muy mezquino, porque sería algo muy dañino para todos, pero... No hace falta decirlo, con no mostrar un escenario de compromisos pero claramente hay incentivos para un escenario más cooperativo, si se quiere. Te hago la última respecto al atentado de Cristina. ¿Qué ves detrás de eso? Mira, yo veo algo que señaló en primer término Eduardo Fidanza, que retomó Claudio Jacqueline, y que me parece que es bastante claro. Hemos visto el mundo de la pobreza con mucha atención durante mucho tiempo, y el Estado hizo cosas allí. No para revertirlo, por incapacidad y por desinterés en revertirlo, pero al menos para acompañar y contener. Hemos visto con atención el mundo del capital y sus problemas, porque es esencial que más o menos funcione para que la economía marche, etc. No hemos puesto atención en el deterioro de los sectores medios que han perdido, como el conjunto de la sociedad, pero en soledad, lo que yo diría el sentido en una doble acepción de la palabra. El sentido como dirección a la que se va, a dónde vamos, y el sentido como conjunto de significaciones de para qué estamos. Entonces hay un mundo de lumpenización de sectores medios, porque estos chicos no son chicos de los sectores más pauperizados de la sociedad, donde hay redes sociales, organizaciones, discursos, incluso redes religiosas evangélicas y católicas que contienen. Estamos viendo el modo en el que se desgrana de la sociedad un conjunto muy importante de gente joven,
Estos son todos chicos nacidos casi en el kirchnerismo. Son los hijos del gran estado presente del kirchnerismo que ignoró a todos estos sectores que no son poco numerosos y que carecen de redes familiares, laborales, institucionales, pero sobre todo esto, de sentido. Y me parece que expresan en su nivel más intenso algo que le ocurre a toda la sociedad, pero que no en toda la sociedad se expresa del mismo modo porque tenemos redes. Pero todos estamos sin entender qué hacemos juntos, cómo vivimos juntos, para qué vivimos juntos, a dónde vamos. Y estos son emergentes de ese desconcierto generalizado.